Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Esta noche analizaremos cómo está la calidad del aire en Bogotá. Hay diversos estudios que demuestran una creciente evidencia de los efectos nocivos del material particulado, ese material que queda en el aire, en la salud de los ciudadanos. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene una medida específica con la que define las guías de calidad del aire. Veamos qué dicen los estudios sobre Bogotá. Bogotá tiene en la actualidad un poco más de 8 millones de habitantes. Según la Secretaría de Movilidad, en sus calles circulan alrededor de 1,5 millones de vehículos y 14.000 buses y busetas. Es una ciudad con una actividad dinámica, constante, que representa aproximadamente el 25,2% del Producto Interno Bruto total de Colombia, siendo superior al de varios países de América Latina. Cada uno de estos factores influyen en la calidad del aire que segundo a segundo respiramos los ciudadanos. En Bogotá se debe dar cumplimiento a los estándares de calidad del aire establecidos por la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010, que fue expedida por el Ministerio de Ambiente. Esta regula el nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire. Esto con el fin de preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. Muy bien que existe la resolución, el problema es que Bogotá muchos días no la cumple. Para medir la calidad del aire y la contaminación, el fenómeno de acumulación o de concentración de sustancias tóxicas en el aire, se deben tener en cuenta factores como el PM10, que son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo respirables por los humanos. Estas pueden ser de cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen que están dispersas en la atmósfera. Los gases contaminantes como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, gases fuertemente tóxicos por el proceso de combustión en los vehículos y fábricas. También influyen variables meteorológicas como la lluvia, el viento, la temperatura y la radiación solar. Para la Organización Mundial de la Salud, la medida anual de material particulado inferior a 10 micras no debe superar los 20 microgramos por metro cúbico. No obstante, el PM10 en la capital fue de 50 microgramos por metro cúbico en promedio para el mes de diciembre de 2016. Según el Plan Decenal de Descontaminación para Bogotá, son varios los efectos a la salud por los contaminantes atmosféricos. El material particulado puede penetrar directamente al sistema respiratorio. Las enfermedades asociadas a material particulado son asma, bronquitis, infecciones respiratorias, entre otras. Hoy en La Pepa le hacemos un detallado seguimiento y análisis a cómo está en Bogotá según estos indicadores, lo que se está haciendo para mejorarlos y lo que todo ciudadano debe saber para contribuir a mejorar el aire de nuestra ciudad. Como todas las semanas en La Pepa, Juan Esteban Levín consultó nuestras redes sociales los mitos que hay en torno a la calidad del aire en Bogotá. Juan Esteban, ¿qué opinaron los ciudadanos sobre este tema? Pues Eduardo, encontramos una cosa muy interesante porque nunca antes nos había ocurrido esto. De entre los cientos de personas que votaron por cada uno de los mitos, en algunos de ellos todas, prácticamente todas más bien, estaban de acuerdo. Eso es nuevo. Entonces veamos mito a mito a ver en cuál pasó esto. Recordemos, primer mito, ¿cuál fue? El primer mito es este. En Colombia, solo Medellín tiene una peor calidad del aire que Bogotá. ¿Qué opinaron ustedes? Aquí está, cómo votaron en nuestras redes. Mitad y mitad, ¿no? 49% cree que es cierto que solo Medellín tiene una peor calidad del aire, el 51% que no. Más adelante les contaremos quién tiene la razón. Entonces pasemos al segundo mito. Recordemos cuál es, aquí está. Este segundo mito dice que Transmilenio es la principal fuente de contaminación en Bogotá. Este fue el mito por el que más votaron ustedes. ¿Y qué dijeron? Pues bien, de nuevo, casi empataron. El 49% cree que sí, que Transmilenio es la principal fuente de contaminación en Bogotá, el 51% no. Más adelante les diremos si es cierto o no. Pasemos al tercer mito. Recordemos cuál es, por cuál votaron ustedes en redes sociales. Este mito dice que los tapabocas evitan los problemas de la contaminación del aire. ¿Cómo votaron ustedes? Pues bien, el 29% cree que sí, que evitan los problemas. El 71%, bastante, dice que no los evitan. Más adelante veremos si los evitan o no o hasta dónde. Pasemos al cuarto mito. Recordemos cuál fue por el que ustedes votaron en redes sociales. La calidad del aire en Bogotá es mala por el transporte y las fábricas. ¿Qué opinaron ustedes? Pues bien, aquí es donde vemos una mayoría que no habíamos visto prácticamente nunca. El 93% cree que sí, que esos son los motivos para la mala calidad del aire. Solo el 7% opina lo contrario, dice que no. Y vayamos al quinto, al último mito. ¿Qué dice este?
Este dice que la calidad del aire es la principal causa de las enfermedades respiratorias en Bogotá. ¿Qué creen ustedes? Pues bien, aquí de nuevo vemos una mayoría muy grande, no tan grande, pero el 83% cree que sí, que es la principal causa de las enfermedades respiratorias. Solo el 17% opina que no. Más adelante les responderemos este y los 4 mitos anteriores para que ustedes sepan si son ciertos, falsos o no lo son. En Bogotá, las medidas de contaminación o material particulado varían de acuerdo a las zonas de la ciudad. Hay unas que registran niveles altos de acuerdo con las características del sector, si es una zona industrial o una zona de alto movimiento comercial, por ejemplo. En la Pepa quisimos hacer varios ejercicios en zonas con altos niveles para explicarles qué implicaciones tiene el material particulado en la salud de los bogotanos. Estamos en la localidad de Chapinero, exactamente en la carrera 11 con calle 72, uno de los lugares más transitados de la ciudad, donde confluyen muchas calles contaminadas. Abajo en la Caracas está el Transmilenio, uno de los generadores más fuertes de contaminación, pero también está la séptima. Estamos con Mauricio Sandoval Jiménez. Bienvenido a la Pepa, gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto, Mauricio Sandoval, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros queremos estudiar la calidad del aire desde distintos puntos de vista. Una de las personas que más se ve afectada o que ve más directamente la contaminación del aire de una ciudad como Bogotá son los deportistas. Usted es triatleta, usted entrena en Goodwill Runners. ¿Usted normalmente dónde entrena? Bueno, normalmente entrenamos en los parques. Simón Bolívar es muy buen escenario para entrenar porque no hay mucha polución, no hay tráfico de carros. También entrenamos en distintos parques que tiene la ciudad. El Virrey también es una muy buena opción. Tras varios minutos en este sector, Mauricio Sandoval, quien practica este deporte con mucha frecuencia, notó cómo su cuerpo sentía el cambio por el nivel de contaminación del aire en la zona, lo que empezó a afectar su desempeño físico. Sí, realmente el cambio es significativo, se siente un aire muchísimo más denso, muchísima polución también se siente y claramente sería un escenario que no escogería para correr, salvo que fueran los domingos, que habilitan este espacio un poco para las bicicletas, incluso para correr también. No lo escogería jamás, se siente el aire muy denso y además sientes cómo entra ese aire y te afecta muchísimo en el rendimiento del corredor o el deportista en general. Bueno, Mauricio, lo invito entonces a que hagamos un experimento. Vamos a conectarlo a una serie de aparatos que ya les vamos a explicar qué es, para ver cómo es el impacto de la calidad del aire en la ciudad y cómo afecta a un deportista. ¿Me acompaña? Vamos con toda. Vamos. Boris Galvez es investigador de la Universidad de La Salle en estos temas y está preparando un equipo. Boris, ¿qué está preparando usted ahí? Estamos preparando 2 equipos. Este primero mide la concentración de partículas en el aire, de las partículas más pequeñas, PM2.5, que son las que están ligadas a la salud. Y este otro nos está midiendo la concentración de black carbon, básicamente es el hollín que proviene de la combustión de vehículos. Nuestro corredor quiso ir hasta la avenida Caracas con calle 72, lugar donde se puede concentrar mayor contaminación por el paso de los buses de Transmilenio, así como el alto tráfico vehicular. Bueno, Mauricio, ¿cómo le fue en esa corrida? Denso, sentí un ambiente súper pesado, muchísima polución, mucha contaminación, vengo supremamente agotado. Es un trayecto muy corto, pero la polución en verdad cansa muchísimo, sientes supremamente cansado. Bueno, Mauricio, vámonos para la Universidad de los Andes a analizar esos datos, a ver qué le arrojaron y estén muy pendientes a ver cómo le fue a Mauricio corriendo acá en la 72/11, una de las zonas más contaminadas de la ciudad. Él bajó hasta el Transmilenio y vamos a ver qué arrojaron los datos más allá de esa sensación científicamente hablando. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Por ahora cambiemos de deporte y veamos cómo le va a un ciclista recorriendo las calles de Bogotá desde este punto hasta el centro de la ciudad. Bueno, estamos con Boris Galvis, él es experto en temas de calidad del aire de la Universidad de La Salle. Él aceptó un reto, ya estábamos entrevistando a un corredor en una de las zonas más contaminadas de la ciudad, y es atravesar Bogotá en bicicleta desde la 72,11 donde estábamos hasta el centro, hasta la Universidad de los Andes, donde analizaremos los datos con este aparato que él tiene en la espalda, que medirá dos cosas: uno, el material particulado, y dos, la cantidad de lo que popularmente conocemos como el hollín. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo va a ser la vía y qué se espera encontrar? Pues yo tomo esta misma ciclorruta a veces 2-3 veces a la semana. Pues va a estar bastante contaminado, sobre todo cuando tenemos como el encajonamiento del aire en ciertas partes de la 13 más adelante. Hay muy poca distancia, y los edificios son altos, muy poca distancia entre las dos calles, entonces ahí se va a concentrar muchísimo más la contaminación, y es lo que pues uno va respirando. Y como uno va en la bicicleta y respira más rápido que normalmente, pues entonces la dosis del contaminante va a ser mayor. Mientras tanto, hablamos con algunos ciclistas que transitaban por el sector. Uno quisiera que los buses en Bogotá no emitieran tanto smog, sobre todo los buses que tienen motores diésel. Entonces esto, aunque no es la protección ideal, sirve de algo. Es duro porque si uno no tiene algo que le tape la boca, entonces pues muchas veces traga el humo de los carros, de los buses más que todo. Descríbame un poco la sensación que usted siente cuando cruza esas zonas contaminadas. Bueno, todos no puedo respirar bien, pero bueno, es lo que toca. Lleva un poco más de 10 cuadras usted en la bicicleta. Estamos en la Plaza de Lourdes, en la localidad todavía Chapinero. ¿Cómo le ha ido? Pues hasta el momento bien. Se siente bastante, sobre todo en los semáforos, cuando uno para y los carros arrancan, se siente ahí más la contaminación. Pero pues hasta ese momento es bien. Bueno, lo dejo entonces que asuma su recorrido por la 13 y nos vemos más adelante para ver cómo le está yendo, y al final del recorrido a ver qué arrojan esos datos. Adelante. Okay. Muy todo, hágale. Estamos en la estación, o muy cerca de la estación del Museo Nacional en Bogotá, en la carrera séptima. Aquí, esperando a Boris. ¿Cómo le fue atravesando la 13? Delicioso, el ejercicio lo hace sentir a uno muy bien, ¿no? Lo que es problemático es a veces, o por lo menos es lo que a mí me pasa, por las noches se siente uno más congestionado, la nariz y la boca, se le dificulta respirar, ¿no? El efecto no es inmediato. Por eso es que yo uso máscara, para poder pues hacer el ejercicio y pasarla bueno sin exponer los pulmones. Llegamos a la Universidad de los Andes, donde gracias al laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental podremos conocer los resultados de medición de los ejercicios hechos por Boris y Mauricio. En estas mediciones que realizamos en el día de hoy vimos que durante los momentos en los que hay un vehículo muy cercano al ciclista, podemos ver picos muy elevados de contaminación. Estamos hablando de niveles cercanos a 300 microgramos por metro cúbico solamente de hollín, y algo parecido a 600 microgramos por metro cúbico de material particulado. Esto, para que se hagan una idea, puede ser unas 10-15 veces más alto que los niveles que dice la normatividad para un día completo. Esto es importante porque nos demuestra que durante estas actividades de desplazamiento cerca de vehículos con altas emisiones, esto puede constituir una contribución muy significativa a la dosis de material particulado que recibe una persona durante el día. Y estar expuesto a estas cantidades, ¿qué implica para la salud? Digamos, ¿se ha visto relaciones de cantidad, por ejemplo, de material particulado, black carbon, con
cánceres o asmas o cosas de no con asma ni cáncer, pero hay una clarísima asociación entre exposición a material particulado y enfermedades respiratorias e inclusive enfermedades cardíacas. Solo que esta dosis va contribuyendo día a día. Esas relaciones que se han observado son crónicas. Es decir, si uno está expuesto por muchos años a estos niveles de contaminación, que es el caso de los habitantes de la ciudad, por ejemplo, esto desencadena en mayor incidencia de enfermedades de este tipo, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias. El tercer ejercicio que queremos hacer hoy para mirar cómo está la calidad del aire en la ciudad es en el Transmilenio, el medio de transporte masivo de la ciudad, donde mucha gente entra todos los días y se expone al aire que ahí hay. Estamos con Juan Manuel Rincón, que está instalando una serie de aparatos con los que vamos a entrar a los articulados para ver en un recorrido promedio de Transmilenio qué tanto afectaría esto a los pulmones de un usuario. Juan Manuel, ¿qué está usted preparando acá? Bueno, acá estamos preparando diferentes equipos. Este es un 2-track DRX, mide pues como tal como el polvo que hay en el aire. Delta Ohm, que mide gases, temperatura, humedad. Esto es un PEM, lo que hace es atrapar el polvo en un filtro que pues después cuando finalicemos el monitoreo pues lo vamos a pesar y vamos a mirar por colores cómo cambia esto. ¿Qué más? Acá tenemos un microetalómetro, lo que hace es medir las partículas de black carbon, que es el hollín que se desprende del diésel de los Transmilenios. Y la idea es meterse con todos estos aparatos en el Transmilenio que simularían un poco el pulmón de alguien y mirar qué tanto la gente está expuesta, ¿no? Sí, claro, y pues la idea es mirar los diferentes ambientes a los cuales nosotros estamos expuestos. Un ejemplo, estando acá en la oficina, estamos expuestos a una concentración, cuando salgamos a la calle es otra, en la estación va a ser otra y en el Transmilenio va a ser otra. Bueno, pues preparemos todos estos equipos y vamos al Transmilenio a ver qué tanto se expone y qué tanto está afectando el aire a la gente que usa este medio de transporte todos los días. Estamos en la estación Universidades, en la 22 con tercera, en el centro de Bogotá. Vamos a tomar un bus que nos llevará por un pedazo de la 26, gran parte de la Caracas y luego toda la 80 hasta el portal de la 80. Con esos aparatos que les mostramos en el laboratorio vamos a medir qué tantas partículas entran en los pulmones de un usuario común y corriente que toma este servicio todos los días. Bueno, estamos en el portal 80 después de básicamente atravesar la ciudad desde la estación de Universidades en el centro de Bogotá. ¿Qué encontraron esos datos que están registrando? Bueno, principalmente se registra la hora a la cual nos subimos al sistema Transmilenio, a la hora a la cual nos subimos al articulado, a qué hora llegamos acá al portal. Principalmente pues se tiene en cuenta la cantidad de personas, las ventanas si están cerradas, abiertas, si está activado el sistema de ventilación del bus, prácticamente es eso. Porque es importante tener esos datos en mente, como el número de personas, si las ventanas están abiertas, si estábamos en el fuelle, en el centro. ¿Por qué es tan importante eso? Siempre es importante tener este tipo de registros porque eso nos ayudará a entender el procesamiento de los datos. Es decir, nos ayudará a entender qué es lo que está pasando dentro del bus o en este caso dentro de la estación. Y por eso es que necesitamos registrar todos esos datos, tanto las ventanas abiertas como el número de personas, cosas de ese estilo para entender el procesamiento de los datos. Bueno, estamos esperando a que se estabilicen los aparatos por temas de temperatura y también la cantidad de datos que toman esto a lo largo del tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es montarnos en un bus diferente, vamos a hacer eso a propósito para mirar si los datos cambian dependiendo del bus que uno tome y vamos a hacer la misma ruta pero en sentido contrario. Bueno, volvimos al laboratorio de calidad del aire de la Universidad de los Andes, donde básicamente vamos a descargar toda la información que recogieron los distintos aparatos que les describimos al inicio de este experimento y vamos a encontrar y analizar la información que nos explicará y nos hará entender lo que pasa con la calidad del aire que respira un usuario a lo largo de un recorrido promedio como el que acabamos de hacer. Ahora veamos qué arrojaron las mediciones de estos dispositivos.
muy claramente nos podemos dar cuenta que las mayores concentraciones, es decir, de este orden más o menos, se encontraron cuando estábamos dentro del bus. Ya cuando estábamos en la estación y por fuera de la estación en Transmilenio, encontramos concentraciones menos elevadas. Quizás es de particular preocupación porque pues, son concentraciones por encima de los 1000 microgramos por metro cúbico, para este caso de PM2.5, que es una fracción ya fina del material particulado. Y la norma pues, nos dice que una exposición durante 24 horas debe ser máximo de 50 microgramos por metro cúbico. Pues el color nos da un índice, un indicador de que probablemente esté hecho el material particulado. En este caso pues, es mucho más oscuro, probablemente partículas compuestas de carbono elemental, asociadas efectivamente a la quema de combustibles, en este caso diésel, porque estábamos en la flota del Transmilenio. Aunque muchos ciudadanos no perciben los contaminantes que se encuentran dentro de los buses, estos podrían traer graves consecuencias para la salud. El carbono elemental está asociado pues, a varios problemas en temas de salud pública, principalmente es producto cancerígeno, es un precursor cancerígeno, por lo que es una partícula de grafito, prácticamente es de carbón elemental. La calidad del aire es una cuestión de salud pública. De todos depende la cantidad de emisiones que a diario sean emitidas hacia la atmósfera. ¿Qué podemos hacer? Siempre habrá opciones para mejorar nuestros hábitos. El uso de medios alternativos de transporte, incentivar la siembra de árboles, el cuidado del agua, entre otras, son actividades que están a nuestro alcance y tienen un alto impacto en la calidad del aire que respiramos. Como siempre en La Pepa invitamos a dos expertos para que nos ayuden a entender en profundidad el tema de cada semana. Hoy invitamos a dos expertos en temas de calidad del aire para que nos ayudaran a entender cómo están esas cifras, cómo interpretarlas y qué implican para los ciudadanos. Ellos son Catalina Medilla, ella trabaja en la Secretaría de Salud y viene trabajando en este tema de calidad del aire durante los últimos 8 años. También tenemos invitado a Ricardo Morales, él es investigador de la Universidad de los Andes, por supuesto, también en este tema. Bienvenidos los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Primero lo primero, ¿cómo estamos en términos de calidad del aire, Catalina, en la ciudad de Bogotá? Mira, Bogotá ha venido avanzando mucho en la mitigación de los niveles de contaminación del aire. Antiguamente manejábamos unas cifras que eran preocupantes desde el punto de vista ambiental y de salud. Sin embargo, en los últimos años, por diferentes políticas, esa contaminación Cuando usted dice ha bajado. Últimos años, ¿es cuántos años? Más o menos unos 4 años, políticas como por ejemplo nacionales, en mejorar la calidad de los combustibles, han permitido que esos niveles de contaminación paulatinamente vayan disminuyéndose en la atmósfera. Lo que pasa es que es muy difícil que una cantidad de contaminantes que has tenido durante mucho tiempo inmediatamente bajen sus niveles, entonces es un periodo de transición y de ir avanzando de una manera un poco más lenta. Bogotá en concreto, Catalina, ¿cómo está? Porque uno ha visto muchas noticias, sobre todo de Medellín, que estuvo en alerta roja, inclusive por la contaminación del aire, pero Medellín tiene unos problemas geográficos muy particulares que hacen que se acentúe el problema. Bogotá afortunadamente tiene unos beneficios que no tiene el valle justamente de Aburrá, que es donde está la ciudad de Medellín. ¿Cómo está Bogotá así no salga tanto en las noticias? Mira, la dinámica de los contaminantes en la atmósfera para Bogotá geográficamente es favorable. Nosotros, digamos, por la dinámica de los vientos, la autoridad ambiental establece unos niveles que antiguamente se manejaban en 24 horas del contaminante, digamos, de más importancia para la salud pública. Estábamos manejando niveles de 100, 120, 150 microgramos por metro cúbico en 24 horas, en un día. Ahora esos niveles han bajado a 70, 80, inclusive a 50 por debajo en un día, pero no en todas las zonas de la ciudad. Hay unas zonas que, digamos, están más contaminadas que las otras. Entonces sí favorece la dinámica de la geografía, especialmente en la zona sur de la ciudad. A veces los vientos van hacia la zona noroccidente y de los cerros bajan los vientos, que nos permite que se limpie, digamos, en la sabana de Bogotá, se distribuyan esos contaminantes con una mejor dinámica. Ricardo, Catalina decía una cifra que para ustedes que son investigadores está clarísima, pero para la mayoría de gente
esto pues chino avanzado, entonces quisiera ir un paso atrás. Uno, ¿cómo entiende la calidad de aire de una ciudad como la de Bogotá? Pues a ver, Catalina estaba hablando sobre PM2.5, que es uno de los PM10 o PM2.5, que es material particulado suspendido en el aire. Es decir, partículas pero microscópicas. Cuando yo digo 2.5 me refiero a, son partículas más pequeñitas de 2.5 micrómetros, son cosas diminutas. ¿Por qué esas son importantes? Porque cuando se inspiran se alojan profundamente en el sistema respiratorio y de ahí desencadenan una serie de efectos sobre la salud. Pero en cuanto a cifras, ¿cómo se entiende esto? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sugiere límites para cuál debe ser la concentración de estos contaminantes en un periodo de 24 horas, en un periodo de un año. ¿Por qué? Estos límites se fijan basados en los estudios conocidos sobre los impactos que tienen en salud. Este material particulado es sustancialmente importante porque no tiene un límite de corte, es decir, todavía no se conoce un límite por debajo del cual no sea dañino para la salud. Es dañino lo que sea, pero... Es mejor mientras menos haya. Por supuesto. ¿Cuál es ese límite que sugiere la Organización Mundial de la Salud? El límite que sugiere la Organización Mundial de la Salud, hay dos. Para el PM2.5 tiene un límite anual, que es de 25 microgramos por metro cúbico de exposición anual, 50 microgramos por metro cúbico de exposición anual, y el límite diario es de sugeridos de 15 microgramos por metro cúbico. ¿Y Bogotá está por encima de eso? Bogotá está sustancialmente por encima de eso. ¿Qué es sustancialmente? Nosotros debemos estar, dependiendo de la zona de la ciudad, como decía Catalina, hay zonas como el suroccidente de la ciudad que puedan tener niveles de excedencia, es decir, muchos días del año en los que se exceden esos niveles. No se exceden tanto si uno compara con la norma colombiana, que es un poquito más flexible, pero se exceden con muchísima frecuencia cuando se habla de los límites de la Organización Mundial de la Salud. Catalina, ayúdenos a entender un poco esa medida para que sea más clara para la gente que nos ve. ¿Hay alguna metáfora, algún ejemplo que a usted se le ocurra para entender esas medidas técnicas y cómo en Bogotá se están excediendo sustancialmente, como le decía Ricardo? Sí, mira, nosotros precisamente porque el tema desde el punto de vista técnico es algo complicado para las personas, nosotros queremos que la gente entienda esa manera de interpretarlo. Entonces ya hace un par de años, desde el año 2015, nosotros en Bogotá establecimos el índice bogotano de calidad del aire, que es un índice relativamente para entender los niveles de calidad del aire en la ciudad, y es un código de colores, es un indicador que a medida que el color va siendo amarillo, rojo, naranja o púrpura, pues el nivel de contaminación del aire es, digamos, mayor. Sin embargo, este índice lo que busca es, aparte de entender la contaminación, en qué nivel estamos, lo que queremos es que las personas tomen un autocontrol de su exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no esté fumando en mi vivienda, que yo tenga buenas prácticas de autoconducción, que en mi vivienda yo pueda hacer unas acciones de saneamiento básico, de aseo y limpieza, que me pueda disminuir esa contaminación, porque la contaminación no solo está afuera, o sea, yo no cierro la puerta y la contaminación se me queda ahí, me toca el timbre, no. Muy interesante ese punto. Sino que efectivamente yo tengo otras fuentes. Por ejemplo, en Bogotá hay mucho tabaquismo pasivo en los hogares. Estamos hablando que hay papás y mamás que fuman dentro de sus viviendas, ¿cierto? Y que están fumando frente a niños que se les puede desarrollar una probable enfermedad. Esa metáfora que tú dices es un código de colores donde nosotros estamos empezando con un nivel azul. Cuando tú ves el nivel azul, uno dice, bueno, ¿dónde hay ese nivel azul? ¿En un páramo o en...? No, generalmente eso sale publicado en una página web que se tiene de la administración. Es una página que fue creada entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría de Salud. Claro, me refiero, ¿dónde hay niveles azules en Bogotá, por ponerlo? Es que eso depende de la localidad donde tú estés. Okay. Generalmente, en las localidades donde no hay nivel azul, digámoslo así, son las del suroccidente, como decía Ricardo. Entonces, Kennedy, algunas partes de Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, porque ahí tenemos una dinámica, digamos, que genera una adición de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, tengo
unos estratos socioeconómicos pues que no son iguales a los del norte de la ciudad. Adicionalmente no tengo un buen estado de las vías. Sumémosle a eso una zona industrializada como lo puede ser Kennedy con pequeñas empresas, o una zona un poquito más industrializada como es Puente Aranda. Entonces, cuando se juntan todas esas cosas en una zona de la ciudad, pues digamos el indicador empieza a generar un protagonismo mayor. El segundo color es el verde, pero todo el mundo dice, pero es que el verde uno también está tranquilo. No, para las autoridades el nivel verde es que uno está, oiga, algo va a empezar, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque si empezamos en un color amarillo, ese índice bogotano de calidad del aire, ya las autoridades tenemos que empezar a... ¿El promedio Bogotá en qué está? Generalmente está en azul y en verde, ¿sí? Algunos eventos como por ejemplo incendios forestales, incendios industriales, como ha pasado en años anteriores, pues esos niveles sí ya empiezan en amarillo en adelante. Usted, Catalina, mencionaba causas. Hay tabaquismo, hay formas de aseo, las vías no están en buen estado, otra causa, el transporte público no está regulado. Ricardo, ¿cuáles son esas causas que nos deberían alarmar que estén generando esos niveles que ustedes dos ya coincidieron que, si bien no son los naranja o los peligrosísimos que vimos en la ciudad de Medellín, excepto en casos particulares de incendios, pues sí son casos que en cualquier caso debería alarmar? Pues yo señalaría, depende de la zona de la ciudad. En el suroccidente, como decía Catalina, hay varios estudios. La Universidad de La Salle ha realizado algunos estudios en los que han demostrado que el polvo resuspendido, simplemente el hecho de que hay un gran número de calles sin pavimentar, hace que se resuspenda una gran cantidad de polvo, y digamos que eso es fundamental, una parte fundamental de la problemática en el suroccidente. Pero en general, en toda la ciudad, el transporte público, las fuentes móviles contribuyen más o menos al 50% de toda la masa de material particulado que hay en la ciudad. Motos. Básicamente, aquí es los vehículos diésel. Es decir, los motores diésel grandes, es decir, los sistemas de transporte público. Nosotros en la universidad hemos realizado estudios en los que vemos que, si bien esto no se ve del todo reflejado en las concentraciones de toda la ciudad, el sistema de transporte público cumple un doble rol. Y primero, es una fuente muy importante de material particulado que afecta la calidad del aire de toda la ciudad. Pero segundo, es un ambiente de exposición altísima a contaminantes del aire. Como el sistema mismo. El sistema mismo. En general, las actividades de desplazamiento, cuando la gente está en sus actividades de desplazamiento diario, están más cerca de las fuentes, y los niveles de exposición pueden ser decenas de veces más altos que los que se reportan en las estaciones de la red de monitoreo. Entonces yo apuntaría ahí a un ambiente en el que es perfectamente posible mejorar. Claro. Digamos, esta administración ha insistido mucho en el Transmilenio, y Transmilenio es uno de esos vehículos que usted ha dicho que se mueve con diésel, un material supremamente contaminante que, bueno, ya vemos todas las implicaciones. ¿Qué soluciones se han visto en el mundo, usted que lo ha estudiado, que haya permitido que ese sistema público, pues que si bien es masivo y pues por supuesto ahorra per cápita la contaminación, pues sí genera una gran contaminación en términos generales? ¿Qué soluciones se han pensado en el mundo y cuáles se están haciendo acá en Bogotá? Lo que hay que tener en cuenta con el sistema de transporte en este momento, digamos para la comunidad en general, es que a veces está muy estigmatizado. O sea, hay que saber que el sistema de transporte público de Bogotá es un mecanismo de desarrollo limpio en este momento. ¿Qué quiere decir que es un mecanismo de desarrollo limpio? Como tú lo decías, por per cápita, pues obviamente mueve más personas, ¿cierto? Entonces mueve 190, 200 personas con una cantidad de emisiones a que estuviera moviendo una camioneta diésel de 200 motocicletas. Entonces hay que partir de eso. Por eso es que hay una disparidad de pronto en la interpretación. Lo segundo es que se están migrando, el sistema de transporte tiene tecnologías que permiten disminuir esas emisiones. Entonces están hablando de tecnologías de motores Euro 4, Euro 5, inclusive se está pensando Euro 6. ¿Y en qué va esa aplicación? Tengo entendido que se echó para atrás la aplicación de unos filtros en el Transmilenio. En este momento, digamos, son situaciones que todavía están bajo estudio, porque de todas maneras hay que tener en cuenta que hay que tener un sustento técnico. Sin embargo,
por ejemplo, el transporte o los vehículos que están de transporte público sobre la séptima del sistema masivo, son no sé si la mayoría, todos, pero sí un gran porcentaje son vehículos eléctricos. Migrar a otros combustibles como el eléctrico, mirar el tema de gas o híbridos, son combustibles que ayudan a mitigar, pero partamos del hecho de que tenemos un mecanismo de desarrollo limpio, ¿sí? O sea, no es lo mismo transportar 200 personas en un Transmilenio, las mismas emisiones no son las mismas de 200 vehículos. Si tú comparas, las de los 200 vehículos son mayores. Claro, sin embargo, digamos, ahí hay una pelea interesante en la que quisiera entrar. Claro, uno dice, el argumento es, bueno, en un bus van 200 personas, no lo compare, pero si uno va a ver las cifras, el mayor contaminante sí es Transmilenio. Ricardo, ¿cómo se entiende esa doble información, si se quiere? Yo lo veo como una competencia de qué tan rápido mejoramos. Para mí, Transmilenio, claramente, Transmilenio, el sistema integrado de transporte, ha sido un paso adelante increíble respecto a lo que tenía Bogotá hace 10 años, 15 años. Lo que pasa es que yo siento que la gente va mejorando sus estándares más rápido que lo que se han ido mejorando de verdad los sistemas de transporte. Entonces, el problema aquí que tenemos es que, por ejemplo, estos buses de la fase 1 de Transmilenio, que debieron haber sido reemplazados hace unos años, su contrato se extendió por problemas técnicos, por varias razones, y ahora tenemos buses que originalmente eran muy limpios, pero que se han dejado degradar hasta un punto en el que se han vuelto altísimamente contaminantes. Es posible que, aún así, si los comparamos con el transporte público colectivo, sean mejores, claro, pero se han dejado degradar. ¿Y por qué no lo comparamos entonces con estándares altos? Porque bueno, si uno lo compara con los SITP provisionales, pues seguramente el Transmilenio gana, pero pues ¿para qué se compara con eso? ¿Cómo se ha hecho en el mundo para que estos sistemas masivos sí sean limpios? Por ejemplo, en ciudades europeas ahora existe lo que se llama el estándar Euro 6. Nosotros, la fase 1 de Transmilenio está bajo un estándar que es el Euro 2. Eso es un estándar de emisiones. 3, 4, 5 y 6. Y si yo les digo, en Europa, este sistema Euro 2 se instauró en 1998. ¿Y es así? ¿Es progresivo? 3, 4, 5, 6. Sí, se ha ido progresando, cada vez son más estrictos. Y eso demuestra, pienso yo, es el compromiso para reducir, porque esto es solamente, la única razón para poner un estándar de emisión en vehículos de transporte público es un interés de salud pública. Y esto es, evidentemente, tras cada uno de estos estándares hay costos asociados a la producción de los vehículos, hay que cuidar mejor la combustión, poner sistemas de control, etcétera, etcétera. Pero pues estos países han decidido ir por ese camino de apostarle a poner estándares estrictos. ¿Y por qué acá no ha pasado eso? Pues bueno, hay muchas razones, pero hay costos asociados, hay dificultad en los contratos, en cosas de este estilo, pero finalmente yo pienso que hay un asunto de voluntad política. Yo, como mi punto de vista de investigador, yo no veo muy justificado que uno en este momento le apunte a una tecnología de emisión que en Europa se tomó hace 10, 12 años. Como que nos seguimos de cierta forma considerando ciudadanos de segunda categoría. Ellos merecen un estándar mejor, nosotros nos escudamos a veces un poquito en dificultades socioeconómicas para seguir estando rezagados en los estándares. Y yo pienso, desde mi punto de investigador, que eso es algo que no debería pasar, que nosotros le podríamos apostar a algo mucho más ambicioso. Catalina, hablemos del sector privado. ¿Qué papel juega el sector privado, el amplio sector privado, desde las industrias, pasando pues por la gente que anda en su carro, pasando por la gente que no tal vez separa las basuras y eso genera más residuos que se cargan al ambiente? ¿Cómo juega ese sector privado amplísimo, insisto, en la contaminación y en la solución a un problema tan grave como es la contaminación del aire? Mira, el tema no es solo el sector privado. O sea, acá todos tenemos una responsabilidad, público, privado, como lo quieran llamar, ¿sí? Todos somos unos aportantes de esa gran torta de la contaminación del aire. Una es el transporte público, otra es el transporte privado, otra es el sector industrial, que obviamente deben cumplir sus estándares frente a unos permisos de emisiones cuando aplique. Las personas que tienen o tenemos vehículo, cómo hacemos nuestros mantenimientos preventivos. Pero Ricardo tocaba un punto muy importante, y es el tema de la resuspensión. O sea, todos estamos aportando de alguna u otra manera. ¿Qué pasa con la resuspensión? Entonces, ese material particulado que está en el ambiente en este momento y que por dinámicas de la atmósfera, que quiere decir que llovió, ese material particulado, lo que hace la lluvia es
caer al suelo. ¿Qué pasa cuando se seca la atmósfera y ya empieza a salir el sol en Bogotá? Pues ese material particulado ya no está a nivel atmosférico, sino que está a nivel de las personas. Ese es el material resuspendido. ¿Qué pasa? Que está teniendo mayor impacto y mayor representatividad. Entonces, ¿quién aporta toda esa torta a la contaminación? Todos. ¿Qué pasa con esa resuspensión? Que es que en Bogotá se han visto por estudios de la Universidad de los Andes, los más recientes, en que el aporte de la resuspensión en la ciudad es cerca del 50% y hasta más. Independientemente de qué aporte, tenemos un problema y tenemos que entrar a trabajar con otros gremios, como por ejemplo el sector aseo, de aumentar frecuencias de limpieza en las vías. Tenemos que revisar cómo ese material está entrando a nuestras viviendas. Lo que te decía, nosotros no le cerramos la puerta a la contaminación del aire, ella entra solita, ¿sí? Y tenemos que nosotros como aportantes revisar un control social en todo sentido, público, privado, a mediano, a gran escala y en tiempos a corto, mediano y largo plazo, con medidas pequeñas pero que sean de consumo. Claro, usted habla de medidas, Ricardo, ¿cuáles son las recomendaciones muy brevemente que ustedes han hecho desde la universidad para bajar estos niveles? Bueno, en cuanto al transporte público, yo creo que aquí hay una cosa muy clara, es que hay que hacer un esfuerzo grande en un cambio, una apuesta, en un cambio de tecnología, apuntarle a vehículos de combustión más limpia, gas natural, híbridos, eléctricos, y yo creo que la ciudad tiene ahí una oportunidad muy grande de cambio con esta renovación de la fase 1 de Transmilenio, que es renovar un número altísimo de los buses de Transmilenio, y tenemos la oportunidad de poner un estándar mucho más alto, imponer un estándar mucho más alto en esa nueva flota de buses. Básicamente nosotros hemos apuntado a eso, tecnologías más limpias de combustión. ¿Ustedes? Desde el gobierno, en este momento nosotros le estamos dando una apuesta, aparte, digamos, de la apuesta tecnológica que está diciendo Ricardo, y es que tenemos que hacer un control social. Entonces tenemos que enseñarle a la gente, como les explicaba ahorita en este momento, es qué significa la contaminación del aire y cómo podemos nosotros apostarle a una mejora desde el punto de vista individual. O sea, que una sola persona contribuya, digamos, diariamente a un mejoramiento, eso suma que somos 8 millones de personas trabajando. ¿Cómo alguien que nos pueda estar viendo hoy puede decir, bueno, a ver, no quiero ponerle la carga al ciudadano, porque ya nos decíamos, es el Transmilenio y el ciudadano no puede hacer nada con el Transmilenio o con la contaminación de las calles o bueno, tantas otras, pero si usted es ciudadano y quiere aportar ese granito de arena, ¿cómo lo hace? Tú mismo lo decías, digamos, frente al tema de los residuos, todo lo que tiene que ver buenas prácticas en la vivienda de separación de residuos y no depositar los residuos en vía pública, porque eso puede generar mayor emisiones. Adicionalmente, todo el tema, así lo digan que no, pues lo que pueda estar contribuyendo con fuentes de combustión individuales, como puede ser el fumar en establecimientos o quemas a cielo abierto, también está influyendo en los niveles de contaminación, porque no es una sola persona que lo está haciendo, o sea, son en varias zonas, digamos, tenemos puntos calientes de esas problemáticas. Entonces, lo que hace el IVOCA es establecer una serie de recomendaciones frente a esos niveles de contaminación. ¿En qué sentido? En que tenemos que manejar todo el tema de ecoconducción, o sea, tener buenas prácticas de conducción, tener nuestros mantenimientos al día, hacer todo lo que sea barrido y limpieza. Inclusive yo me acuerdo que cuando las personas, digamos, en los barrios hacían jornadas de limpieza, eso se puede ayudar de una manera masiva, porque es que la responsabilidad no es de una sola persona y no es del gobierno, es de todos. Ricardo, ¿qué tanto podría aportar el aporte, valga la redundancia, individual? ¿Si es tan significativo o valdría mejor cambiar la tecnología de los buses? Pues hay dos cosas. Yo creo que los individuos pueden actuar en dos instancias diferentes. Y una es a través de la presión política. Los individuos deberían poder elegir gobernantes que pongan asuntos ambientales como algo prioritario. Pero además, por ejemplo, pienso yo que hay elecciones individuales de todos los días que pueden ayudar positivamente. Por ejemplo, dejar el carro en la casa. Yo, en mi opinión, eso es una elección sencilla, que es utilizar el transporte público, fortalecer el transporte público. Yo aquí he criticado un poquito el hecho de que se haya dejado degradar esta flota de Transmilenio, pero el transporte público claramente es una alternativa mucho más ambientalmente amigable que si cada uno de nosotros decide comprar
2 carros y desplazarse, o motos, y desplazarse individualmente. Entonces, yo creo que esa es la decisión individual día a día más sencilla que uno puede tomar, es decir, yo voy a usar transporte público, fortalecer el transporte público. Ricardo y Catalina, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un tema apasionante y que nos afecta a todos los que salimos a la calle, cogemos Transmilenio, montamos bicicleta o nos vamos en carro al trabajo. Los invito a ustedes dos y a todos los televidentes que nos ven hasta ahora y que nos ven también en redes sociales a que vayamos a ver qué encontró Juan Esteban Levín en ese detector de mentiras de los mitos que revisó al principio de este programa. Juan Esteban, ¿cómo le fue al detector de mentiras esta semana? Pues Eduardo, encontramos unas cosas muy interesantes. Vamos viendo mito a mito para ver qué encontramos en cada uno de ellos. Pero recordémoslos antes, recordemos el primero. Este mito dice que en Colombia solo Medellín tiene peor calidad del aire que Bogotá. Estuvimos revisando datos, fuentes y encontramos que esto es debatible. Es debatible por varios motivos. Por el primero es que si bien es cierto que en Medellín hay más días de emergencia y urgencia, digamos por la alta contaminación del aire que en Bogotá, cuando uno mira los datos comparativos no es tan claro que Medellín lo tenga peor. Y tampoco es cierto que solo sea Medellín el que tiene una calidad del aire comparativamente tan mala como Bogotá. En el más reciente estudio que compara un estudio de calidad del aire del IDEAM, encontramos que los lugares con las peores calidades del aire son Bogotá, el Valle de Aburrá, donde está Medellín, la zona minera del Cesar, el área metropolitana de Bucaramanga. Y depende de cómo mida uno en cada uno de esos casos, encuentra que uno es peor que el otro. Entonces, solo para darles un ejemplo, la forma más usual de medirlos y donde hay más estaciones que lo miden, que es unas partículas llamadas PM10, el promedio de Bogotá y de Medellín es muy parecido, pero en Bogotá hay lugares peores que los peores de Medellín y menos contaminados que los más contaminados de allá. Entonces, esto es debatible. Con esto claro, pasemos al segundo mito. Recordemos cuál es. Este mito dice que Transmilenio es la principal fuente de contaminación del aire de Bogotá. Encontramos que este mito es falso. Según los datos más recientes de la Secretaría Distrital de Ambiente, la principal fuente de contaminación es el transporte de carga. Camiones, tractomulas, volquetas y demás aportan el 43%, ojo, casi la mitad de toda la contaminación del aire de la ciudad. Cambio Transmilenio y el SITP, a pesar de los buses chimeneas que uno puede ver, solo aportan el 9%. Por lo tanto, es falso. Pasemos al tercero, recordemos cuál es. El tercero nos dice que los tapabocas evitan los problemas por la contaminación del aire. Este, desafortunadamente, es falso. Los tapabocas pueden ayudar a evitar, digamos, que alguna contaminación llegue, pero para la contaminación más grave, la de las partículas más chiquitas, se necesitan esas máscaras que tapan de manera completa, como las que usan los obreros que están bien protegidos, por ejemplo, cuando pintan. Eso sí evita en una medida muy grande la contaminación del aire. Los tapabocas no, así que ojo, ya saben para la próxima. Pasemos al siguiente mito. Recordemos que dice, este que es el cuarto mito, dice que la calidad del aire en Bogotá es mala por el transporte y las fábricas. Revisamos y encontramos que este mito es cierto. Si uno suma los problemas de transporte y los problemas de las fábricas, ahí está más del 80% de la contaminación del aire de Bogotá, de las causas de la mala calidad del aire. Hay otras que no son tan pequeñas, como las basuras que se dejan en las calles, como las vías destapadas o mal pavimentadas que levantan polvo y partículas que afectan, pero las más graves sí son esas dos. Con eso claro, pasemos al quinto, al último mito. Este dice que la calidad del aire es la principal causa de las enfermedades respiratorias en Bogotá. Encontramos que este mito es exagerado. Es exagerado porque es muy claro que sí es cierto que la calidad del aire afecta. Pero como dice el estudio del IDEAM, que compara además todo el país que les decía hace un momento, hay momentos en que la calidad del aire no está muy mal y las enfermedades respiratorias se disparan, o lo contrario. Y lo que encontraron es que esa otra gran factor, aparte de la calidad del aire, es que haya lluvias o no haya lluvias. Por lo tanto, este es exagerado. Pues con eso dejamos hasta acá los mitos de esta semana. Recuerden que van a poder volver a votar por los mitos del tema la próxima semana en nuestras redes durante esta semana y nos vemos.
Hola, soy Tatiana Duque y desde la redacción de La Silla Vacía pues les contaré qué fue lo que pasó la semana pasada y qué va a venir en la siguiente. Arrancamos la semana pasada con una controversia muy fuerte sobre la libertad de expresión, las redes sociales y la campaña política de 2018. Estamos hablando de lo que ocurrió entre el expresidente Álvaro Uribe y el columnista Daniel Samper. Álvaro Uribe lo calificó y lo llamó un violador de niños por las burlas de Samper a la hija Amapola, la hija de Paloma Valencia. Ella es una senadora del Centro Democrático, una de las consentidas de Uribe y además precandidata presidencial. Como contamos en La Silla, esta es una estrategia que está utilizando el uribismo y que también utiliza el presidente norteamericano Donald Trump para mantenerse en un nicho de seguidores muy de la derecha y que también le puede ayudar para expandirlo y buscar la elección de un candidato uribista para 2018, que es en últimas el fin de Uribe para las próximas elecciones presidenciales. También la semana pasada se instaló el último congreso del presidente Juan Manuel Santos, un congreso que será bastante complicado porque es un congreso en donde ya la gran mayoría de parlamentarios van a estar en campaña electoral para la reelección de ellos y de sus candidatos presidenciales. Así que prevemos muy poco quórum, pero al mismo tiempo una gran carga legislativa que el gobierno tendrá que mirar cómo la subsana, porque de todas maneras tiene que sacar adelante más de 13 proyectos del fast track, es decir, de la reglamentación del acuerdo de paz, que el presidente Santos dijo en su discurso que estará dispuesto a gastar hasta el último punto de su popularidad, que ya es bien bajita, para sacar adelante esta reglamentación y cumplir con lo acordado. Precisamente por el tema del Congreso es que estaremos muy pendientes la próxima semana, ya que arranca nuevamente las sesiones y las votaciones de la reglamentación del acuerdo. Estará la reforma política ya completamente lista para que arranque las sesiones. También la decisión sobre las 16 circunscripciones o las curules especiales que tendrán 16 regiones del país para llevar a igual número de congresistas por 8 años al Congreso, y que no tiene las mayorías entre los parlamentarios porque les está quitando un caudal electoral importante. También estaremos pendientes de las determinaciones que tome el presidente Juan Manuel Santos en torno a su último revolcón de gabinete. La semana pasada todos los miembros de su gabinete renunciaron, algunos de ellos prevemos que se van a quedar porque llevan un poco tiempo, llevan más o menos unos 2 o 3 meses, pero hay otros que ya tienen un desgaste, como por ejemplo el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, quien pasaría a tomar las banderas del partido de la U para evitar que el autodenominado partido del presidente pues no vaya a terminar resquebrajándose con miras a las elecciones. Y en Bogotá estaremos muy pendientes del inicio de la convocatoria para la elección del nuevo rector de la Universidad Distrital. Esta universidad, que tiene 24.000 estudiantes en la capital, pues además tiene desde hace 4 años una dirección interina y ya desde este momento se revive el panorama y el fantasma de un posible paro estudiantil y de docentes, ya que hay un grupo específico de profesores y de estudiantes que no están conformes con el proceso de selección. Esta y otras noticias que irán saliendo durante esta semana las puede ver aquí en lasillavacía.com y en 8 días nos vemos en La Pepa. Hasta aquí La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lapepa_oficial o @lasillavacía. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis, le moveremos la silla al poder. Juanita León les cuenta lo que fue y lo que viene y pasaremos por el detector de mentiras más información. Hasta la próxima.